Siguiente versículo, ¿sí? Efesios 1, 2. Ahora que estamos empezando esta carta a los Efesios, vamos a ir hilando doctrinas, el conocimiento anterior con el conocimiento presente. ¿Ya estamos ahí? Sí. Mira, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿cómo la traducen? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está el versículo. La Biblia de las Américas de la Fundación Lockman, 1987. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nácar y Colunga, 1960. Sea con vosotros la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una traducción directa del griego sería más o menos así. Y digo más o menos porque eso es lo que de esta manera han traducido los maestros, los que transliteran las Escrituras. Bondad inmerecida a ustedes. Mira cómo dice. Gracia y paz a vosotros y paz desde Dios Padre y del Señor Jesús Cristo. No lo ponen pegado, sino Jesús Cristo. Mira, cuando ponemos una lupa ahí en este versículo, vemos que hay tres doctrinas. La palabra paz es una doctrina. La palabra paz es una doctrina. Otra doctrina es la gracia, que en su momento la enseñamos. Y la Trinidad que viene ahí un poquito escondida, porque vamos a ver por qué. Comenzamos ahí, mira, las palabras gracia y paz a vosotros. ¿Sí? ¿Ahí estás? Bueno, la palabra gracia en griego ya la conoces. C-H-A-R-I-S, charis. Entre los cristianos de la iglesia primitiva era el mejor de los saludos y se entiende como la gran bondad de Dios hacia aquellos que sin merecer su favor divino, sin merecerlo en ningún modo, han depositado su fe sobrenatural en el amado Jesucristo. Y eso es lo que hemos hecho, hermanos. Hemos depositado toda nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Saludar a un hermano o hermana en la fe de este modo, con esta palabra charis, es mucho más que simplemente desear su bienestar en general. Es mucho más, sino que es un reconocimiento de la gracia divina en la cual nos mantenemos firmes y que nos han hecho miembros mutuos del cuerpo de Cristo, es decir, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos una familia, y no una familia cualquiera, una familia divina y real. Fíjate nada más. Es decir, somos coherederos con Cristo. Primera de Timoteo 1:12. Vela anotando ahí. Yo te la leo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Todos los cristianos tenemos un don, tenemos talentos, pero también podemos ejercer en un ministerio. Esto es algo que no merecemos, pero más aún me voy a la profundidad. Mira, tú vas a encontrar cristianos que no se han dado cuenta que somos miembros del cuerpo de Cristo, porque todavía estando dentro de la iglesia, todavía tenemos ciertas conductas que al Señor no le agradan, pero las seguimos repitiendo porque no hemos orado lo suficiente, porque todavía el mundo nos es muy atractivo. El mundo es atractivo, y podemos caer en cualquier momento. Hay una seducción ahí hacia nosotros. Continúo. Aparece otra palabra griega importante, paz, que en griego es, si gustas anotarla, E-I-R-E-N-E, eirene. La gracia es la fuente de la paz. Es el torrente adecuado que sobrepasa todo entendimiento. No vamos a entender esta paz. Y es en el equivalente hebreo a esta palabra que ya conocemos, C-H-A-L-O-M, shalom. La hemos oído, que significa
es todavía más profunda en hebreo, es prosperidad y plenitud espiritual. Mira, prosperidad y plenitud espiritual. ¿Tiene límite la plenitud espiritual? Hago yo la pregunta esta mañana. ¿Cuál es el límite? No tiene límite. Depende de tu entrega y de tu docilidad. Filipenses 4:7. Ahí aparece esta palabra eirene en griego y shalom en hebreo. Y la paz de Dios no es la paz que da el hombre, ni una herencia, ni la paz que tienes cuando ya llegas muy cansado y te pones ahí en tu sillón y descansas. No es esa paz. La paz de Dios es sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, dice ahí en Filipenses 4:7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué los va a guardar? Nuestros corazones y nuestros pensamientos, de todo tipo de inquietud, porque el mundo nos bombardea. Continuamente nos está bombardeando. Y hay veces que nos distrae y se nos olvida que somos cristianos. Y luego queremos regresar al mundo y queremos tener conductas del mundo. Esta palabra shalom fue dicho por Cristo mismo a los apóstoles después de los 3 días de misión, declarando a los demonios confinados ahí en esas prisiones de oscuridad. Y después les dio de su Espíritu Santo. Tú recuerdas ahí en Juan 20, 19, 21. Acompáñame a esa cita, Juan 20, 19, 21. No importa la versión que tengas. Acuérdate, estuvo 3 días y predicó a los demonios confinados en esas prisiones de oscuridad. Y luego estuvo 40 días y 40 noches con los apóstoles, hablándoles de muchas cosas. Dice ahí en el Juan 20, 19, 21, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en pie les dijo, Shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, sus cicatrices, la prueba de que Él era. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pues cómo no, cumplió la promesa de que iba a resucitar. Entonces Jesús les dijo otra vez, Shalom, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí aparece esta palabra. Y acuérdate de lo que te dije, prosperidad y plenitud espiritual significa Shalom. Cuando hablamos de la gracia, sabemos que hay 2 tipos de gracia, la común y la gracia especial de la cual gozan los creyentes. La gracia común es algo aún maravilloso. ¿Por qué? Porque aún esa gracia le cae al hombre malvado y perverso. Ahorita mientras nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios y edificándonos, están por ahí algunos hombres malvados queriendo robar un banco, queriendo asaltar, queriendo violar, y en este sol tan precioso. Y van a agarrar ese dinero mal habido y se van a ir a un lugar y van a estar comiendo y van a estar bebiendo y van a estar gozando de esa gracia común. Dios lo tolera en su gran amor. Esto es algo extraordinario. Esa es la gracia común, que sale el sol para justos y para pecadores. Pero también debemos recordar que esta gracia también nos cayó a nosotros. Porque cuántos paseos tuvimos, cuántas bendiciones tuvimos cuando no conocíamos a Cristo. ¿Y qué? ¿El Señor nos dijo algo? No nos dijo nada. Nos aguantó y nos soportó. Esa es la palabra correcta. Nos tuvo paciencia hasta el momento preciso en que el Espíritu Santo nos llamó, nos tocó y nos injertó al cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Nos vamos a enojar por esa gracia? Y más ahora que gozamos de la gracia especial, en la cual cada vez que oramos es como si subiéramos al lugar santísimo, delante de la presencia de Dios, acompañados del Espíritu Santo,
acompañados de Cristo, a presentar ruegos, oraciones y súplicas delante de Él. ¿Cuántos beneficios tenemos en la oración? ¿Qué tal cuando abres tu Biblia y el Espíritu Santo te ilumina y entonces te pone una lupa gigante para que puedas entender cada palabra y para que la puedas aplicar a tu vida? ¡Qué privilegio! Que antes solamente tenían los escribas y los fariseos. Ahora tú en tu propia casa puedes tener esa gracia especial de que tienes la Biblia completa, los 66 libros canónicos. El privilegio de poder compartir el mensaje de salvación que ni los ángeles pueden hacerlo. Esas son muchas de las grandes bendiciones de la gracia especial de la cual nosotros gozamos. Puedo mencionar muchas más, pero estas creo que son suficientes. Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Ay, qué difícil. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mira, ¿qué? ¿Vamos a enojar por eso? Los que tenemos familiares inconversos, ¿qué estamos esperando? Que el Espíritu Santo los toque para que se acerquen. Estamos rogándole a Dios, estamos intercediendo, porque si no lo hacen, se van a ir al infierno, se van a ir a un juicio severo. Entonces hay que estar orando por ellos. La Biblia habla también de una gracia capacitadora. Esto a lo mejor va a ser nuevo para ti, que está dentro de la gracia especial, es una gracia capacitadora, como la que el Espíritu Santo dio a los apóstoles. Fue una gracia especial. ¿Por qué? Porque les dio firmeza, esa firmeza que fue abundante y no fluctuó en lo más mínimo su ministerio, y los hizo embajadores de justicia. Esos 12 hombres, bueno, y vimos que son 84, ¿se acuerdan? O sea, la suma de todos, los 70, los 12, uno falló, y luego fue agregado a Matías, y luego Pablo, ¿no? El abortivo. Entonces, ya hicimos la suma, y si mi contabilidad no falla, 84. Lo vimos hace unos días. Ellos fueron especiales, tenían credenciales especiales, únicas, porque podían expulsar demonios, podían resucitar muertos. Señales y prodigios les acompañaban. A esta gracia capacitadora fueron los dones especiales que recibieron. Otros lo llaman también las credenciales apostólicas, que solamente ellos tuvieron. Si alguien hoy dice que es apóstol, puede ser apóstol desde el punto de vista de que puede llevar el mensaje de salvación, pero no de que pueda hacer señales y milagros. Eso no puede ser. Segunda de Corintios 3:6, anótala. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros, una de las gracias que tenemos es que hemos sido vivificados. Ya no estamos muertos. Antes estábamos muertos, Ahorita ya estamos empezando a ser vivificados, porque la santificación es progresiva. Cada día avanzas más, cada día te entregas más. Nuestra propia salvación es gracia pura. ¿A quién de nosotros le preguntó Dios si quería ser salvo? ¿A quién? No, simplemente Él, cuando llegaste a este mundo, te soportó, te aguantó, pero en un momento determinado te llamó. Tocó tu corazón y te llamó. ¿Por qué? Porque tu nombre estaba inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y Él un día te va a glorificar hasta el final de los tiempos. Pero aquí en el caso de 2 de Corintios 3:6, dice el apóstol, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué tan competentes somos nosotros como cristianos? ¿Somos buenos cristianos? ¿Somos medianitos o bebecitos? Un bebecito, que vaya a la escuelita dominical está bien, porque
está creciendo. Pero va a llegar un momento que va a ir a la vocacional o va a ir a la preparatoria, entonces ahí ya las ecuaciones, las matemáticas, la química lo va a foguear. Pero ya cuando llegue a la universidad, entonces ya va a tener otro nivel. Yo te hago esta pregunta: ¿qué tan buen ministro del Evangelio eres tú como creyente? Nuestra propia salvación es gracia pura, lo había dicho. Todo lo que Dios nos da es un favor inmerecido. Si tú lo piensas detenidamente, ¿qué merecemos? Aquellas personas que malamente les enseñan que, pues, pídele a Dios o reclámale a Dios tus bendiciones, lo que tú mereces. No merecemos nada. Entonces, la lógica y el Espíritu Santo nos dice que si no merecemos nada, íbamos al infierno, y todo lo que nos ha dado es un favor inmerecido, es pura gracia. Pura gracia. Romanos 9:16. ¡Qué salvación tan grande! Mira, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mira nada más cómo está ahí esa doctrina de la predestinación. No es por obras, es la misericordia de Dios. Que bien nosotros, quién sabe, pero nos tomó. ¿Por qué no toma a los sabios, a los entendidos, a los eruditos, a los maestros? ¿Quién sabe? Nos toma a nosotros. Y dice la Escritura que lo peor del mundo escogió Dios. Entonces los cristianos sí podemos jactarnos de algo, de que Dios nos ha sacado de la basura. Eso sí podemos decir, de que yo soy muy bueno y que... ¿Para qué? ¿De dónde nos sacó el Señor? Y nos está purificando todavía. Las riquezas de la gracia de Dios son inagotables. ¿Cuándo se terminan? Nunca. Tú desde que entras a la iglesia, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. ¿Cuántas oraciones contestadas? ¿Cuánto conocimiento bíblico? ¿Cuántas puertas nos abren en el trabajo, en la sociedad? Muchísimo. Realmente tenemos una deuda con Dios. Son inagotables las riquezas de la gracia. Filipenses 4:19. A menos de que la Biblia no tenga razón, pero fíjense lo que dice ahí: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo más increíble es que esta gracia pueden ser físicas y espirituales, y Dios las va a ir soltando, las va a ir administrando de acuerdo a su voluntad hacia nosotros. Suplirá todo lo que os falta. No sé si tú tengas una lista de todo lo que te falta, pero en lo espiritual sí la debes de tener. ¿Qué te falta en lo espiritual? Una buena biblioteca, procúrala. ¿Te faltan más Biblias? Cómprate varias traducciones. ¿Te hacen falta más libros de teología, de hermenéutica, de apologética? Cómpratelos. Pero algo te hace falta. Entonces necesitas invertir en el Evangelio. Cuando hablamos de paz, entendamos que puede haber una paz falsa. Sí, una paz falsa que da el mundo. Hay gente que dice, yo estoy bien. A Carlos Slim, ¿qué le preocupa? ¿Qué le preocupa? Que es un hombre rico. Ganar más. No, nada más está viendo la bolsa, si sube, si baja. La bolsa de valores, ¿no? La bolsa que por cierto aquí hay una bolsita muy bonita, no sé quién la trajo. La Alfolí. Gracias. ¿Y nosotros cuántas preocupaciones tenemos? Y hasta tronamos los dedos. Híjole, ¿qué voy a hacer? Tenemos preocupaciones, pero acuérdate de esta cita. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ponte en las manos de Dios. Él te va a suplir. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé.
pero frijolitos con un quesito blanco ahí, tortillitas, un cafecito y una conchita, no te va a faltar. Gracias, Dios. Cuando hablamos de paz también entendemos que puede haber una falsa paz, como les decía antes, que no es de Dios. Ezequiel 6, 13, 14. Aquí está hablando de un hecho histórico en donde los falsos profetas del antiguo Israel iban con los reyes de lambiscones, es la palabra, para quedar bien con ellos y decirles: mi Señor, el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho, vienen tiempos de paz. Y a los 15 días hubo una invasión y a la guerra. ¿De dónde tomaban esas profecías? ¿De quién escuchaban consejo esos falsos predicadores, falsos profetas? ¿Ya estás ahí? Ezequiel 6, 13, 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Ese es el problema de todos los líderes. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Ellos dicen: no pasa nada. Paz, paz, y no hay paz. Más bien sale un garrote y paz les da ahí a todo Israel. Y mira, puede haber una falsa paz. Nosotros como creyentes, al yo estarte explicando este versículo de la paz, de la doctrina de la paz, del conocimiento de la paz, no te vayas por esa falsa paz, la que da el mundo. ¿Qué es lo que debes de pensar? Soy creyente, voy a ir al cielo, estoy bajo la sombra del Omnipotente, no debo de estar preocupado. Eso es lo que debemos pensar. Esa es la paz verdadera. Y también hay una paz real que debe de tener el creyente en su interior. Fíjate, no es una paz que venga de afuera. No se trata de circunstancias. Se trata de que tengas a Cristo en tu corazón, en tu mente. Gálatas 6, 15, 16. Hay algo extraordinario que debes valorar dentro de esta paz y dentro de esta gracia que quizás te la tenga que recordar hoy en esta mañana. Mira, ya estás ahí, Gálatas 6, 15, 16. Nuevo Testamento, carta Paulina. A mí en lo personal, una de las cosas que más me agrada es cuando obtienes una victoria en Cristo. Yo era muy flojo para leer. Veía los libros y decía: ¡ay, qué flojera! Tiene 118 páginas. Bueno, dijo el pastor que teníamos que leer esto. Voy a ver cómo le hago. Y hasta sacas el libro y lo pones por ahí para tenerlo. Y ahí iba leyendo de una página diaria. Una vez le dije: Señor, yo soy flojo, soy perezoso, no me gusta leer, no me gusta subrayar, no me gusta estudiar. Quiero estar viendo la tele, cambiando canales, tomándome ahí una botana con una limonada. Hasta que yo creo que el Señor me convenció y me dio el poder sobrenatural. Y ahora, de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ya tengo esa capacidad de estar estudiando más, de estar leyendo más libros. ¿Para qué? Para edificarlos a ustedes, a mis hermanos. Ese es el objetivo, no tengo otro objetivo. El estudio, ¿qué hay del estudio? Antes decía: ay, estoy estudiando 1 hora diaria, ya yo me siento bien. Yo creo que otros que estudian 4, 5, 6 horas diarias, pues yo creo que me veían y decían: pues ahí la llevas. Ya cuando esperé mi jubilación para estudiar la Biblia completa, dije: oh, todo el santo día para el Señor. Aunque a veces sí le echo una mirada ahí al Facebook, a ver si ya subieron las prédicas, o al YouTube, a ver si ya están ahí los estudios, sí me doy una escapada. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros? ¿Ustedes cuánto tiempo le dedican a eso? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea, ese ritual, sino una nueva creación. Eso es lo que vale a nosotros.
Ya no somos igual, somos una nueva creación. Ya no caminamos igual, ya no pensamos igual, ya no hablamos igual. Y a todos los que anden conforme a esta regla de esta nueva creación, paz y misericordia sea a ellos. Mira, ahí, y al Israel de Dios. Ese tesoro que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, esa regeneración. ¿Sabes cuál es la regeneración? Te quita todo lo que no le sirve al Espíritu Santo y te pone todos los medios para que sigas creciendo. Y no te das cuenta, es imperceptible, pero ahí vas, y cuando menos piensas y volteas allá a los 5, a los 6 años, pues yo hacía esto y hacía aquello, pero ya no lo hago. Eso es una evolución espiritual, eso se llama regeneración. ¿Será esto un gran tesoro o será cualquier cosa? Es un gran tesoro, esta regeneración. ¿Cuándo acaba? Continúa el resto de nuestra vida. Depende de uno. Uno es el que tiene que estar ahí, activo. Si seguimos leyendo el texto, dice ahí las palabras de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí en el pasaje. Efesios 1, capítulo 2. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la frase anterior observamos la doble bendición. Hay una doble bendición del Padre y del Hijo. ¿Hacia quién? Hacia los creyentes. Gracia y paz. En esta segunda frase observamos la fuente de doble bendición, tanto de parte de Cristo como del Padre. Eso hay veces que tampoco lo valoramos. Antes, los patriarcas y los profetas bendecían a los reyes y bendecían al pueblo. Ahora nosotros nos bendice el Padre y nos bendice Jesucristo. No cualquiera. Es algo especial. Esto nos debe de dar ánimo, nos debe dar un plus, que tenemos ahí una doble bendición. No se trata de fuentes separadas o distintas, sino de dos manifestaciones de la misma fuente. Cristo posee la misma divinidad del Padre. Apunta esta cita, Juan 10:30. La leo. Yo y el Padre uno somos. Ahí está, la unidad. Yo y el Padre uno somos. Pablo desea que la iglesia entienda que los hijos de Dios pueden experimentar en mayor profundidad y plenitud todas aquellas bendiciones celestiales otorgadas por el Padre y por el Hijo. Eso era lo que quería el autor. Eso era lo que quería Pablo cuando escribía esta carta. Que entendiéramos esto, esa doble bendición. Pero al estudiar con detenimiento la unión entre el Padre y el Hijo, es inevitable abordar la doctrina de la Trinidad. Es inevitable, la cual consiste en que Dios es absoluta y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división ni replicación de la esencia. Esto es complicado. Así como lo dije, es complicado. Esta doctrina de la Trinidad tiene que aceptarse por fe porque es muy complicada. Nada más sabemos que existe y hay que aceptarla. ¿Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y a la vez están separados y cada uno tiene el mismo poder y la misma autoridad? No sabemos. Simplemente lo aceptamos. Algunas explicaciones que da la teología sobre la doctrina de la Trinidad, porque es inevitable no tocarla ahí. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Hasta ahí vamos bien. Pero el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es tampoco el Espíritu Santo. Entonces el Dios único existe eternamente como tres personas distintas. La Escritura muestra varios pasajes que lo dicen. Mira Mateo 3, 16, 17, acompáñame ahí. ¿Tú te acuerdas del antitexto de Mateo 3, 16, 17? Es el bautismo de Jesús. ¿Sí? Jesús se sometió al bautismo de Juan para obedecer toda la ley y la justicia. Pero hubo ahí un acontecimiento que de alguna manera revela este misterio de la Trinidad. Mateo 3, 16, 17. Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua y aquí que los cielos fueron abiertos. Mira, no dice cielo, el cielo fue los cielos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. No que es una paloma, como paloma, o sea, suave. Y aquí los cielos fueron abiertos otra vez. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto en el contexto de su bautismo. Ahí, de manera clara, podemos entender que está la Trinidad. ¿Sí te das cuenta? Ahí está. ¿Qué tal? Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Gran Comisión, el texto paralelo, hablando de la Trinidad. Los tres crean y preservan, redimen y santifican. El Padre crea, también el Hijo y el Espíritu Santo. También preserva, redime y santifica. Es omnipotente, son omnipotentes, omniscientes y omnipresentes. Y son 3 veces santos. Simplemente hay que aceptarlo. Esta doctrina se acepta por fe sobrenatural. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, difícilmente cabría en nuestras mentes. Solamente lo aceptamos porque el Espíritu Santo nos lo dice. Es un misterio, ya que sobrepasa por mucho la razón humana y no tiene analogía en la experiencia humana. Hay algunos teólogos que no lo hacen de mala fe, por supuesto, pero ellos dicen: mira, el agua es vapor, puede ser hielo y puede ser líquida. Ahí está la firma de Dios, dicen. Bueno, pues así la Trinidad. Hay muchas cosas que se pueden ver de esta manera, pero nada más son analogías, son suposiciones, pero realmente lo vamos a saber hasta que estemos allá arriba. Hay una forma, dice nuestro Señor Jesucristo: el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Ellos somos uno, lo acabamos de leer ahí en Juan 10:30. Entonces, es una manera de conocerlo. En el Antiguo Pacto, hablando de la Trinidad, para hablar de Dios utiliza la palabra plural Elohim, pero también se habla del ángel de Dios, y el ángel del Señor estaba presente, pero también se considera el Espíritu como algo divino. Aunque estaba ahí la doctrina, no se alcanzaba a entender. Acuérdate que, como te expliqué anteriormente, la revelación es progresiva. Ya en el Nuevo Pacto, Dios revela la doctrina, como lo acabamos de ver, y se declara que 3 personas son Dios. Son 3 personas con perfecciones divinas, así lo podíamos entender. 3 personas con perfecciones divinas. Son prerrogativas divinas que realizan acciones divinas y con relaciones divinas entre sí. O sea, aún entre ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchos piensan que ese pasaje, dicen: ay, pues es que está hablando con los ángeles. No, los ángeles no tienen el poder de crear, solamente Dios. Completamente de acuerdo entre ellos. Ellos están santamente de acuerdo entre ellos. Perfectamente de acuerdo. No hay un ápice de desacuerdo en ellos. En la economía de la redención del hombre, el Hijo se somete al Padre, mira. Y el Espíritu es enviado por el Padre y por el Hijo. Y ahí está. Si miramos atrás, vemos la figura del Padre en el Antiguo Testamento y la figura de Cristo veladamente y la figura del Espíritu Santo veladamente. Cuando viene Jesucristo a la tierra, el Evangelio. Y luego la obra del Espíritu Santo del libro de los Hechos hasta el Apocalipsis. Esa es la economía de Dios. ¿Están de acuerdo? El credo de Atanasio, que es el credo más antiguo, lo resume como sigue. ¿Saben qué es un credo? Un credo es se juntaron varios sabios, varios eruditos, aún antes de las confesiones de fe, hicieron un credo para evitar la falsa doctrina. Estamos hablando del 300 o del 400 después de Cristo, una edad muy temprana de la iglesia.
Ahí surgió ese credo de Atanasio. Ellos dijeron, y en esta Trinidad nada hay anterior o posterior, nada mayor o menor, pues las tres personas son coeternas e iguales entre sí. Mira cómo lo explicaron. De tal manera, como ya se ha dicho, hemos de vencer la unidad de la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Y ahí en el contexto de la Gran Comisión, nada más anótala, yo te la leo, Mateo 28, 19, 20, ahí para cerrar esta parte de la Trinidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La parte que nos interesa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente vamos a encontrar muchos pasajes en el libro de los Hechos que dice que se bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero no hay ningún problema. Lo ideal es bautizarse en el nombre de la Trinidad. Eso es lo correcto. Tres comentarios. ¿Qué dice John MacArthur sobre este pasaje? Lo leo. El Señor Jesucristo es igual al Padre. Este es un saludo común que Pablo utilizó en todas sus cartas. Gracia y paz a vosotros, lo vemos repetidamente. Dice, del Padre y del Hijo procedía la autoridad con la cual predicaba Pablo a los gentiles y a los judíos. Y este cúmulo de bendiciones en la carta era para todos los cristianos. Esto es importante porque las bendiciones son inagotables. Hay bendiciones que no podemos ver, pero ahí está. No las podemos ver, ni se ve, no se percibe, pero ahí está. Esto es lo que dice el maestro MacArthur. Luego Kreise Kenner, 1993, hace un comentario muy pequeño. Las palabras gracia y paz eran variaciones de saludos habituales para los cristianos. Se entendía que era una bendición, pero lo que aquí es significativo es que son de parte del Padre y de parte de Cristo mismo. Son similares. Ahora, ¿qué dice William Berkeley? 1970. Este comentario está largo, pero te lo voy a leer. Pablo comienza con su saludo de costumbre, gracia y paz. Aquí tenemos dos grandes palabras de la fe cristiana. La palabra gracia, charis, se entiende como encanto. Fíjate, dice, bajo otros contextos es como un encanto, algo que cae bien, que cae en gracia, que llega en tiempo y forma adecuado. Tiene que haber algo hermoso en la vida cristiana. Tiene que haber algo hermoso, no todo es prueba. Cuando el cristiano deja de ser atractivo, deja de ser cristiano. Mira, esto me gustó. Gracia describe un regalo imposible para el hombre natural, y nunca habrá podido ganar o merecer de ningún modo este mundo. Esto es la absoluta movilidad de la vida cristiana que le da Cristo a sus discípulos, y la absoluta generosidad inmerecida del corazón de Dios. Qué bonitas palabras. En la Biblia la palabra paz no es una palabra puramente negativa, es el bien supremo de la persona. Dios desea nuestro bien supremo. La paz cristiana es algo absolutamente independiente de las circunstancias exteriores. Esto me encantó, te lo voy a repetir. La paz cristiana es algo absolutamente independiente de las circunstancias exteriores. Una persona puede que viva en abundancia y lujo, disfrutando de todo lo bueno material de este mundo, y sin embargo no tener paz en su corazón. Y por otra parte puede que un cristiano esté pasando por enfermedad, por prueba, por necesidad, por falta de economía, incluso encarcelado o a punto de morir, y viviendo en carencia de incomodidad en un país extranjero, y por estar en Cristo está en perfecta paz. A ver, cuando estamos haciendo algo que sabemos que no deberíamos de hacer, ¿por qué? Porque la conciencia nos acusa. Siempre hay una inquietud escuchándonos en el fondo de nuestra mente. Pero si estamos haciendo algo realmente difícil, que es bíblico, hacia algo incluso que no queremos hacer o que no nos aporta ningún beneficio personal o material, pero sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, tenemos una profunda calma en el corazón
de hacer su voluntad. Y esta es nuestra paz, nuestro shalom. ¿Cómo empezamos? Yo empecé haciendo cosas que no me agradan. No me gusta hacer esto, pero es que la Biblia me exige. Y empiezas de mal modo. Eso es natural. Pero das un pasito, das otro pasito, y luego otro, y ya con el tiempo, lo que te parecía tan difícil, ahora lo haces de manera común. Una cosa tan sencilla. ¿Tú le das gracias a Dios en tus alimentos? La mayoría de nosotros lo hacemos, pero ¿cuánta gente no lo hace? Es más, llegamos a un restaurante y ni bendecimos los alimentos, ni bendecimos ese lugar, sino nada más llegamos y nos sentamos y levantamos la mano, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No le damos gracias a Dios, es algo tan simple. Y lo mismo tu oración personal, empiezas orando 5 minutos, 10 minutos, pero a lo mejor puedes hacer hasta 20 minutos, cada quien. Y esa es la vida cristiana, esa es la paz que Dios nos da cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y a veces a fuerzas. Pero luego cuando crecemos espiritualmente nos da gozo. Porque vemos un logro en Cristo Jesús. Me gustó esta frase. La absoluta generosidad inmerecida del corazón de Dios. Esa es la gracia que nos da. Y la paz cristiana es algo absolutamente independiente de las circunstancias exteriores. No importa cómo estés, estás en Cristo. La aplicación, hermanos, la aplicación de este versículo. Ya vimos que este versículo tiene ahí la doctrina de la paz, la doctrina de la gracia y la doctrina de la Trinidad. Ya vimos que era un saludo común, ya vimos lo que significa la paz, ya vimos los comentarios. 6 cosas que debe de hacer el cristiano. La primera que debemos de entender: toda bendición espiritual para el creyente viene directamente de la deidad trinitaria cristiana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo en bendecirnos. Eso debemos entenderlo. Salmo 24, 3, 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. ¿Te das cuenta ahí? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. De ahí viene todo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2. Los cristianos somos una familia espiritual y perteneciente al reino de Dios. Mira, pero curiosamente hay cristianos que como todavía no crecen lo suficiente, en la mañana del domingo sí son de la familia espiritual, pero ya el lunes, el martes y el miércoles ya son hijos del diablo porque cambian el modo. Uno dice, bueno, el hermano lo veo acá y lo veo allá. Hay veces que le damos tanta importancia a nuestras cosas sociales y no le damos importancia a las cosas espirituales y nos olvidamos que somos ya de la familia de Dios, pero todavía así como que volteamos a ver ahí a los pingolines, a los hijos del diablo y decimos, ay, yo quisiera, y hasta como que empieza, y uno dice, pero o somos o no somos, y empieza la pelea. Hay una caricatura ahí donde sale un angelito de un lado, Kronk, se llama Kronk, el personaje de las locuras del emperador, sale de acá el diablo, lo saca, pero así bien poderoso, ¿no? Es el que está dominando. Y así estamos peleando nosotros, entre si somos hijos de Dios o de la familia de Dios, o si somos hijos del diablo. ¿Quién ganará? ¿Sabe? ¿Cada quien? Los cristianos, punto 2, somos una familia espiritual y perteneciente al reino de Dios. No solamente somos una familia, tenemos un reino. Un reino. En Filipenses 3:20, búscala. Esta sí busca. Es importante.
Y subraya las palabras, nuestra ciudadanía está en los cielos. Subrayalas ahí, ponlas con un marcador. Ya estamos ahí, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hemos pasado tantas veces por esta parte de la Biblia y nada más la leemos, pero no nos sentamos a meditar. Ahora, si tú vas a Estados Unidos, no crees que te puedes llevar tu desorden allá, ¿eh? Tú te quieres atravesar la calle a la mitad, el de tránsito te dice, ¿qué pasó? Regrésese. Y te hace que camines hasta la esquina y que pases por el paso peatonal. O te dice, ahí hay un puente, vaya al puente. Queremos llevar nuestro desorden a todos lados. ¿Tú crees que podemos hacer eso allá arriba? No voy a pasar el dato, es que llevo prisa. Y ¡bum! Te lo pasas. Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y voy a ver de qué manera llego más rápido. A donde quieres llegar más rápido. No, lleva todo el proceso. A mí me costó mucho trabajo porque los recibos de luz dicen, páguese antes de, y los de agua también, páguense antes de. Si tú te pasas son multas y recargos. El predial no se diga, pero como buenos mexicanos, te dicen, el 17 es el último día. Pues el 16, la fila está así. Da la vuelta a todo el edificio. No, llega hasta el Walmart. ¿Por qué? Porque nos encanta hacerlo el último día. Y somos cristianos. ¿Qué no pones una tarjetita ahí en tu refri y le pones fecha de pago de agua, de luz y de predial? Eso es lo que yo más o menos haría, ¿no? Un contador pagando impuestos retrasados. ¿Por qué? Y no falta, ¿eh? Es que así me lo dejaron. No. Tienes el control y tienes las fechas. Pero no, queremos llevar un desorden. Se nos olvida que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿O no? Bueno, punto 3. Cuando saludes a un hermano o hermana en la fe, hazlo con respeto. Con total respeto, solemnidad, amor y cariño. Pues estarás con él o con ella el resto de la eternidad. No vas a estar con la tía Lolita, ¿eh? Por muy tía Lolita que sea. Los que estamos aquí vamos a estar eternamente. Nos debemos amar, nos debemos tolerar, debemos apoyarnos unos a otros. Porque le ponemos más atención a la familia y al mundo incrédulo que se va a ir al infierno que a nosotros aquí adentro. Lo voy a leer otra vez. Cuando saludes a un hermano o hermana en la fe, hazlo con respeto, solemnidad, amor y cariño, pues estarás con él o ella el resto de la eternidad. Y simplemente te pongo un ejemplo. Hermanos, necesito oración para tal persona. ¿Qué pasa? Todos los hermanos que son fieles empiezan a orar para que Dios te favorezca, te abra las puertas, te ponga al médico, te ponga al anestesiólogo. Es más, hasta te puede dar el gobierno hasta una gratuidad si los hermanos están orando. Pero tú vas y le pides una oración a un incrédulo, puede ser que la haga, pero la oración del incrédulo es rechazada. Ya lo sabemos. Aunque se aviente 10 Padres Marías y 10, lo que tú quieras, Padres Nuestros, Aves Marías y el Agnus Dei y todo lo que vayas a orar. El Señor, qué buena memoria tiene, le va a decir. Pero no va a pasar de ahí. Pero basta una oración de un creyente fiel que se hinca en una noche y dice, Señor, te pido, te suplico y te ruego por esta persona, que la misma misericordia, escucha estas palabras, que la misma misericordia que me alcanzó a mí, lo alcance a él. Lo mismo que estás pidiendo. Mira qué oración. Señor, gracias porque nos escuchas. ¿Y cuántos favores hemos obtenido por los hermanos? ¿Cuántos?
Ah, no, pero es que la tía Lolita. Sí, ora por ella mejor. Ora por tu tía Lolita, para que se vaya al cielo. Si le puedes predicar, predícale. Aunque te rechace, tú ahí predícale. Claro que si ya le predicaste 50 veces, ya. Tampoco quieras atiborrarla cada vez que veas a la pobre tía Lolita. Ya, déjala. Ya sabrá. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Todos los hermanos en la fe vamos a ser arrebatados. Vamos a estar tan juntos, tan compactos, tan en armonía, que ya desde aquí deberemos estar felices y contentos. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, todos, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué mejor que desde ahorita? ¿Qué mejor que desde ahorita? Ya estamos ahí. Que algunos hermanos no han crecido, que algunos hermanos están comenzando. Está bien, así empezamos nosotros. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué prisa tenemos? Hay que apoyarlos, hay que orar por ellos y a veces hay que amonestarlos. La parte del amor verdadero es amonestarlos. 4. Dios trata a sus hijos amablemente y Cristo es un caballero en toda la extensión de la palabra. ¿Qué le podemos reclamar a Dios? ¿Qué le podemos reclamar a Cristo? ¿Qué le podemos reclamar al Espíritu Santo? Nada. Nos ha tratado amablemente como un caballero en toda la extensión de la palabra. Ha sido un caballero el Señor. Es más, ¿cuántas veces hemos desobedecido, hemos sido rebeldes, incluso conociendo la Biblia? Y el Señor, acudimos a Él y nos vuelve a recibir. Porque Él dice, ya lo dije y lo cumpliré. Mejor es perro vivo que león muerto. ¿O no? Es el proverbio. Yo no, o sea, así dice el proverbio. ¿Y cómo llegamos? Ay, Señor. Entra al gozo de tu Señor. Nos vuelve a recibir. Es más, le hemos escupido a Cristo en la cara. El Señor limpia y nos contesta, con amor eterno te he amado. Entra al gozo de tu Señor. Y a ver, primera de Juan 4, 19, 20. Primera de Juan 4, 19 al 20, se las leo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, es cierto. La palabra importante aquí, Él nos amó primero. Él sabía cómo éramos y nos amó primero. Si nosotros aquí en la tierra, les doy un ejemplo, ¿cuántas veces nuestros hijos y nuestras hijas nos desobedecen? Y sin embargo también les decimos, pues pásale, hija, a la casa. Mira, tengo de comer esto, tengo de comer. Y si tiene hijitos, también trae a tus hijitos, a ver, pásale. Siendo humanos, y los apoyamos, y las apoyamos, y toda la vida tenemos que estarlos apoyando, porque ese es el amor. ¿Cuánto más Dios lo ha hecho en nosotros? ¿Cuánto más Dios lo ha hecho? Hay que aprovechar, porque Él nos amó primero. 5. La paz que Dios da es interna y espiritual, y no depende de las circunstancias exteriores por las que estemos pasando. Te lo repito, la paz que Dios da es interna y espiritual, y no depende de las circunstancias exteriores
por las que pasamos. ¿Sabes qué es lo que sucede? No nos damos cuenta, porque estamos tan invadidos por lo físico que lo espiritual no lo vemos. Pero piensa que tienes un trabajo, que tienes una esposa, que tienes un carrito, que tienes un techo, que tienes un par de zapatos, que tienes ropa. Algunos tendrán más, otros menos, pero si tienes eso, es suficiente. ¿Qué hay de la salud? Ahorita vas allá al Rubén Leñero en el cuarto piso, por un quemado, ahí está quemado. Él quisiera ya nada más decir, pues con que me regenere toda mi piel, gracias Dios. Se va a quedar todo mutilado, a veces les tienen que cortar, que no sobrevive. Y luego batallar todo el resto de su vida. Y nosotros que tenemos salud, le ponemos al Señor, pero por todos lados. Estoy cansado, llegué tarde, pero pues, si estás completo, tienes todo. Entonces, esa paz interna a veces no la vemos y es espiritual. No depende de las circunstancias. Filipenses 4, 11, 13. Hay algunas cosas que sí nos pueden contristar. No digo que no. Como la muerte. Algo que contrista mucho a un cristiano es esto que te voy a platicar. Que tú le hayas estado hablando a un familiar o a un amigo muy querido y que él en su necedad haya rechazado el Evangelio que tú se lo llevaste por amor, por el amor que le tienes, y que después de un tiempo pues él en su actitud te corta o ya no te habla y te da la noticia, ya falleció. Y uno dice, bueno, hice lo posible, le prediqué, pero no quiso. Eso sí es triste. Saber que estuvo tan cerca de la verdad, pero tan cerca que oraste con él, que le predicaste, que diste de ahí un estudio bíblico, pero que siempre rechazó a Cristo. ¿Qué puedes hacer? Eso. ¿Sí? Te queda un consuelo. Obedeciste. Esa es la paz que debes de tener. Obedeciste. No quedó en ti. No lo digo porque tenga escasez. Está hablando San Pablo ahí en 4:13 de Filipenses. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él tenía esa paz. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está la clave. Esa es la paz que Cristo nos trae, que está en nuestro corazón. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Está bien, habrá quienes tengan 2 trabajos, magnífico. Habrá quien tenga un trabajo, bueno. Habrá quien no tenga trabajo, es la voluntad de Dios. Pero, como está en Cristo y vive para Cristo, debe estar en paz. Ya vendrán mejores tiempos. Hay vacas gordas y hay vacas flacas. Último, 6. Otra de las cosas que perdemos y que debemos de saber y que debemos de aplicar es que los cristianos hemos sido apartados para ser santificados en Cristo por su palabra. Hay mucha gente que dice, yo solamente me acerco a Dios para tener una cultura bíblica. Quiero tener una cultura bíblica, quiero conocer la Biblia, sí, pero no es nada más eso. Hay un propósito, santificarnos. Salmo 119, 160. Acompáñenme, búsquenla, Antiguo Testamento, libros sapienciales, Salmo 119, 160. Los hombres malvados y perversos que están en la cárcel quieren salir de ella, pero quieren salir a lo mismo.
a robar, a matar, a mentir. No quieren salirse para decir, ay, voy a estar en paz, voy a buscar una iglesia y voy a empezar a aprender la Biblia y me voy a santificar para agradar a Dios. No dicen eso. Nosotros sí estamos conscientes. Mira lo que dice ahí el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Pero esto, la suma de tu palabra es verdad. Si conocemos la verdad y no la obedecemos, entonces de nada sirve. Esto es para obedecerse. Y el objetivo es santificarse, porque como vamos a estar los cristianos eternamente con Cristo, debemos prepararnos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.